en la práctica. El tema que me fue sugerido, como podrán ver, fue la regulación de la devolución forzosa de los extranjeros en situación irregular. Entonces, a lo largo de estos 10 minutos voy a intentar dividir mi breve intervención en dos bloques. Por un lado, el dilema de los Estados al regular la devolución forzosa y, por otro lado, los principios que rigen esa devolución forzosa. Pues bien, el dilema de los Estados al regular la devolución forzosa. No podemos olvidarnos que a día de hoy los Estados son quienes tienen conferido el derecho para permitir y controlar quién entra, quién permanece, incluso en algunas circunstancias quién sale de ese país. Y tampoco podemos olvidarnos que los Estados tienen la capacidad para legislar, como ven ahí en pantalla, acerca de los procedimientos e instrumentos jurídicos que van a regular cuáles son los requisitos para que un extranjero pueda permanecer o pueda entrar en ese territorio, en su país. Pero hay excepciones. Aquellas situaciones de extrema gravedad en las que aceptar la entrada o permanencia de ese extranjero en su territorio implique que, de no hacerlo, puedan estar vulnerándose o violándose sus derechos humanos. Y aquí es donde entra el dilema, porque nos encontramos ante un dilema moral que a mí me gusta decir que tiene un carácter político global. Y al ser un dilema moral no es un dilema jurídico. Aquí los que somos juristas tenemos que diferenciar muy bien lo moral de lo jurídico. No es lo mismo la moral que el derecho. Y es verdad que el derecho internacional, por razones humanitarias, ha ido prescribiendo una serie de principios que tienen una doble función práctica. Primero, porque sirven como límites a la capacidad legislativa de los Estados. Esto implica que los Estados no pueden legislar de cualquier manera, tienen que ajustarse siempre a los principios que va fijando el derecho internacional. Y en segundo lugar, que van configurando un estatuto jurídico de carácter internacional que es aplicable al migrante. Bien, ¿cuáles son los principios que rigen la devolución forzosa? Pues el primero, y sin duda el más importante, el principio de non-refoulement, el principio de no devolución, pero hay más. Tenemos el principio de no discriminación, el principio de proporcionalidad, que es muy importante cuando se habla de derechos humanos, derechos fundamentales, el principio de reagrupación familiar y, por último, y no menos importante, el principio de no arbitrariedad. Por razones de tiempo no puedo detenerme en cada uno de ellos, por tanto voy a centrarme en el principio de no devolución, de non-refoulement. Aparece por primera vez en la Convención de 1951, que muchos de ustedes conocerán perfectamente, concretamente en el artículo 32 y el artículo 33. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues es una limitación a la capacidad de los Estados de devolver a los extranjeros a sus países de origen si con esa devolución se pueden vulnerar sus derechos humanos. Además de la Convención de 1951, hay otros textos internacionales que también lo regulan, como puede ser la Convención contra la Tortura, en su artículo 3, en el artículo 16 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. Esto es muy importante porque me gustaría compartir con ustedes que hace 15 días aproximadamente estuve en Brasil, en Natal, en la Universidad Federal de Río Grande do Norte, y uno de mis compañeros de mesa nos exponía que cómo todos los años en la ciudad de Río de Janeiro, solo en la ciudad, más de 500 personas desaparecían todos los años. Multipliquen esas 500 personas países. Eso nos va a dar unas cifras terriblemente abrumadoras de personas que todos los años desaparecen de forma forzada, ya sea porque a la policía le interesa o porque a políticos de turno les pueda interesar. Y eso es muy grave. ¿Qué ocurre en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos? Pues les voy a revelar que ni el Convenio Europeo de Derechos Humanos ni la Carta Africana de principio de no devolución. Sí lo hace la Convención Interamericana de Derechos Humanos en el artículo 22, en su apartado 8. Dice que en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida, a la libertad personal, etcétera, pueda verse vulnerado, pueda correr algún tipo de peligro. Pero este principio de no refoulement no es ilimitado, tiene límites y los Estados se esgrimen con algunos argumentos para... ¿Cuáles son? La seguridad interna y el orden público.
Yo, que soy profesor, siempre me gusta dejar las cosas muy claras a mis alumnos. Y en este caso, cuando me preguntan, pero profesor, ¿qué es la seguridad interna o el orden público? Es que estos son conceptos jurídicos indeterminados, no tenemos una seguridad. ¿Qué es el orden público? Habría que definirlo muy bien, porque si no los estados se agarran como un clavo ardiendo a estos dos argumentos y por razones de seguridad interna o orden público vamos a devolver a esos extranjeros. Eso no se puede hacer, ¿vale? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene pronunciándose en jurisprudencia reiterada que debe primar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. ¿Qué ocurriría si aún así el Estado pues, insiste en que quiere devolver cogiendo esos argumentos? Bueno, pues podría extraditarse ese inmigrante a otro tercer país, ¿no?, donde no corra peligros, o bien devolverlo a su país de origen siempre que se ofrezcan garantías diplomáticas que puedan hacer pensar que no correrá peligro. Este es el que menos me gusta, sinceramente, porque que un país obligue a otro país a que dé garantías diplomáticas, pues eso puede traer también una crisis diplomática a su vez. Entonces creo que este es el que menos debería aplicarse. De todos modos, hay una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿no?, que dice que las garantías diplomáticas no son un fundamento para que el Estado desconsidere o deje de aplicar la responsabilidad que el propio derecho internacional humanitario le obliga. Por tanto, queridos, queridas, creo que ha llegado el momento de poner en práctica el lema de esta cumbre, de pasar de la palabra a la acción y, como decía nuestro presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, pues migrar no debe ser considerado como un delito o como un pecado, ¿vale? Basta ya de considerar a las migraciones como un problema y creo que ha llegado el momento de considerar a las migraciones pues, como algo positivo, con posibilidades económicas, como mejora de las relaciones laborales y, sobre todo, para potenciar la integridad y la diversidad cultural. Muchas gracias. Agradecemos estas dos conferencias magistrales iniciales y vamos a dar paso a una tercera etapa del programa preparado, mencionando primero antes que tenemos una metodología de 3 formas. Una son los paneles temáticos donde se abordarán problemáticas y se priorizará para identificarlas. También tendremos las mesas redondas el día de hoy y el día de mañana estaremos con las mesas de trabajo. A continuación vamos a aperturar la primera mesa redonda mencionando que la metodología para esta es que por favor cada uno de los expositores tiene un tiempo programado de 10 minutos y será moderado por un especialista. Igual quisiera hacer notar en cuenta que van a haber papeles en el área de atrás. Vamos a pasarles por favor para que puedan emitir preguntas o alguna duda que tengan y estas serán sistematizadas y apersonadas a los expositores. La primera mesa redonda tiene como temática retos, desafíos, respuestas de las Defensorías del Pueblo, Procuradurías, y está a cargo, a quienes voy a invitar por favor también que puedan pasar adelante para su exposición, al moderador especialista José Francisco Siever, oficial senior de protección del Buró Regional para las Américas de ACNUR, por favor, para que pueda pasar a moderar. Invitamos también a quienes son los expositores, al señor César Córdoba, defensor del pueblo de Ecuador, que nos acompañará, a Elsie Liliana Reyes Salinas, coordinadora de la Defensa de Movilidad Humana de Honduras, a Miriam Araceli García Morón, representante de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, a la señora Patricia Mercena García, adjunta segunda de la Institución del Defensor del Pueblo de España, a Lisiana Ojolgüey, licenciada de Trabajo Social y de la Unidad de Migrantes del Área de Igualdad y No Discriminación del Uruguay, y también a Clarisa Martínez, defensora adjunta de la Defensoría del Pueblo de Panamá. Reiterarles, por favor, que estamos con un tiempo programado de 10 minutos para cada exposición. Las preguntas se harán de manera escrita y se pasarán a la sistematización que están en el área del fondo, quienes colaboraremos para que puedan realizarse. También mencionarles que después de esta primera ronda tendremos una pausa para poder avanzar con el programa a continuación. Le dejo el micrófono al moderador especialista, al señor José Francisco Siever, oficial senior de protección del Buró Regional para las Américas de ACNUR. Adelante, por favor.
Sí. Muy buenos días a defensores, defensoras, procuradores, procuradoras, presidentes y presidentas de instituciones nacionales de derechos humanos. Para nosotros en el ACNUR es primeramente un placer tenerlas como socios y socias estratégicos en el trabajo que tenemos en el cumplimiento del mandato del ACNUR de asegurar la protección internacional a las personas que la necesitan, así como en la búsqueda de soluciones a estas personas. A mí me gusta mucho cuando estamos hablando, conversando, trabajando con las instituciones nacionales de derechos humanos, hablar de que existe, como diría mi profesor, el brasileño Antônio Augusto Cansado Trindade, hablaba de la convergencia y la complementariedad que existe entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de las personas refugiadas. Pero muy bien, para empezar esta presentación, me gustaría compartir con ustedes algunos números, algunas estadísticas. Podemos pasar el siguiente slide. Pido perdón que el slide aún está en inglés, estamos trabajando en la traducción y la vamos a tener muy pronto en español, así como en portugués también. Pero cuando hablamos de la situación mundial, de la situación global, ya aterrizaremos en nuestro continente, hablamos que según el informe de tendencias globales del ACNUR, a diciembre del 2022 contábamos 108.400.000 personas desplazadas por la fuerza. Hablamos de personas que tuvieron su condición de persona refugiada reconocida. Hablamos de personas solicitantes que buscan el reconocimiento de la condición de refugiado. Hablamos de personas en una situación de desplazamiento interno, y vamos a ver en la región donde están estas personas. Hablamos de personas apátridas, y es un tema que hoy nos preocupa y que haré referencia en la medida que tenemos una preocupación en nuestra región sobre el tema de la apatridia, sobre el tema de la privación arbitraria de nacionalidades, y es en la medida que es un tema que causa el desplazamiento forzado de personas. Y entre estas 108 millones de personas hablamos también de personas con necesidades de protección internacional, pero personas que sin embargo no cuentan con una condición jurídica, con una condición legal en el país donde llegaron. Es importante pensar que el 76% de las 108 millones de personas se encuentran en países de renta baja o renta media, o sea, en términos de sociología, estamos hablando que el 76% se encuentra en el sur global, en nuestros países, en el contexto de Latinoamérica y del Caribe, en África, en Asia, y que el 70% de estas personas son acogidas en países vecinos. O sea, son personas que se encuentran alrededor del país. Cuando hablamos de las personas refugiadas, personas solicitantes, personas que necesitan protección internacional, el 70% sigue alrededor de los países. Y en la medida que las crisis que generan el desplazamiento ocurren en el sur global, si hablamos que el 70% de estas personas siguen en nuestros países, si hay que hablar de crisis, esta crisis se encuentra en nuestros países, en el sur global.
Para nuestra región, creo que es muy importante pensar que de las 108 millones, 21 millones.4 se encuentran en las Américas. Estamos hablando hoy de personas refugiadas, reconocidas como refugiadas, personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiadas, desplazados internos, personas apátridas, personas retornadas, personas con necesidades de protección internacional, de las cuales de cada 6 personas en el mundo, una se encuentra en nuestro continente. Una de cada 6 hoy se encuentran en las Américas. Hoy, por ejemplo, de los 5 países que más reciben solicitudes para el reconocimiento de su condición como persona refugiada, de los 5, 3 se encuentran en nuestra región. Primero tenemos a Estados Unidos, que recibió 730.400 solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiado. Después tenemos a Costa Rica, que recibió 129.500 solicitudes, seguida de México, que recibió en el 2022 118.800 personas. Pero bueno, si de los 5 países que más recibieron solicitudes, 3 se encuentran en nuestra región, hablamos también de 5 situaciones que me gustaría compartir con ustedes en particular. La primera situación, y es una situación que hemos trabajado con las defensorías, las procuradurías, en el caso de México, tanto la Comisión Nacional como las comisiones estatales y la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, que es el contexto en los países de Centroamérica. Déjame ver cómo hago para poner el slide, después regresamos acá. Pero bueno, en el contexto de México y Centroamérica, hablamos de 1.6 millones de refugiados, solicitantes y desplazados internos, en su mayoría hablamos de 55%, en su mayoría solicitantes, en su mayoría solicitantes en México, pero también hablamos de solicitantes, como les mencioné, en Costa Rica, en Panamá. Pero hablamos también de desplazados internos, sobre todo en Honduras y El Salvador. Es muy importante aquí resaltar la reciente adopción de una ley en Honduras para la protección, para la respuesta a la situación de desplazamiento interno. Para nosotros del ACNUR es muy importante hacer un reconocimiento en la región a países como Honduras y a Colombia, en la medida que son los únicos países en la región que reconocen, ¿no?, una situación de desplazamiento interno que afecta a su población. Y hablamos también de una situación que sería la segunda situación. Yo les hablé de 5, y una segunda situación que es la situación de Nicaragua. Hablamos hoy de un total de 359.546 personas que trabajamos como el ACNUR de Nicaragua, 16.000 personas refugiadas, 277.000 personas que solicitan el reconocimiento como personas refugiadas y otras 65.724 personas donde se incluyen aquellas personas que fueron privadas de manera arbitraria de su nacionalidad y que por lo tanto hoy se convierten no solamente en personas apátridas, sino que también personas refugiadas, en la medida que, según el derecho internacional, la privación arbitraria de la nacionalidad es hoy una forma de persecución.
Pero esta sería la segunda situación, la de Nicaragua. La tercera situación que me gustaría compartir con ustedes se refiere a la situación que vive hoy Haití, ¿no? Hablamos de un colapso gradual, ¿no? del Estado, de las instituciones haitianas. Hoy la comunidad internacional estima que podrían haber dentro de Haití 350,000 personas desplazadas internas, pero si consideramos el número de personas haitianas que salieron de Haití, sobre todo desde el terremoto del 2010, hablamos de un total de 800,000 personas haitianas en República Dominicana, en Chile, en Brasil, en México, en muchos de otros países, una situación que cada vez más, ¿no? se visibiliza cuando miramos la situación en el contexto del Darién panameño, el Urabá colombiano, una situación que vivimos en las fronteras norte de México. Esa sería la tercera situación. La cuarta situación que me gustaría resaltar aquí es la situación que vivimos y que trabajamos con la Defensoría del Pueblo en Colombia. Colombia persisten, ¿no? distintos conflictos armados no internacionales en Colombia. Colombia tiene hoy la más grande población desplazada interna en razón del conflicto en el mundo. Hablamos de 6.8 millones de personas colombianas internamente desplazadas, ¿no? Y hablamos de una situación donde hay tanto nuevas situaciones de desplazamiento interno. Creo que el año pasado se contaron, creo que alrededor de 40,000 nuevas situaciones individuales de desplazamiento interno, además de situaciones de confinamiento, o sea, personas que no han podido desplazarse, pero que siguen confinadas en sus comunidades a causa de la violencia armada, del conflicto armado interno en Colombia. La quinta situación que quiero referirme acá es la situación de Venezuela. Venezuela sigue viviendo una crisis. Esa crisis ha provocado la salida forzada de personas venezolanas. Según los números de la plataforma interagencial de respuesta a Venezuela, se estima que podríamos tener en la región, en las Américas, hasta 6.3 millones de personas refugiadas, inmigrantes de Venezuela, de manera que es una situación vivida al interior de Venezuela, donde trabajamos con la Defensoría del Pueblo de Venezuela, incluso también en situaciones que hemos verificado dentro de Venezuela, personas que hayan retornado a Venezuela. Para nosotros es cada vez más importante en esta agenda de la protección internacional de las Américas hacer referencia al tema del retorno voluntario a Venezuela. Estas situaciones, y con eso termino, son cada vez más visibles en un contexto donde trabajamos y contamos con ustedes para fortalecer la presencia de ustedes y la labor de ustedes, instituciones nacionales de derechos humanos. Donde más se visibilizan estas situaciones hoy es en el contexto de fronteras, ¿no? Quizás nunca en nuestra región hemos puesto tanta atención a nuestras fronteras. Cuando yo empecé a trabajar con el ACNUR en el año 2000, yo me acuerdo que visitábamos fronteras y encontrábamos instituciones como el ejército. Siempre había ahí una hermana scalabriniana, ¿no? Con un proyecto. Siempre había instituciones como el Correo, como el Banco Nacional del país, pero eran mínimas las instituciones. Hoy nos da mucho gusto poder trabajar con ustedes en la medida que muchos de nuestros proyectos son proyectos que facilitan, promueven la presencia
de ustedes en contextos fronterizos. Estamos hablando del contexto de la frontera Chile, Perú y Bolivia. Estamos hablando de la frontera de Venezuela y Brasil, en particular en el estado brasileño de Roraima. Estamos hablando del contexto del Darién panameño, el Urabá colombiano, las fronteras de México con Guatemala, por supuesto la frontera de México con Estados Unidos, que nos sigue preocupando a todos. Por último, y para dar inicio entonces a las discusiones, a las demás presentaciones, quiero mencionar la creciente evidencia que tenemos sobre la interacción que existe entre el desplazamiento forzado de personas y los efectos severos, el impacto, ¿no?, del cambio climático y de los desastres. Con eso termino y pasamos entonces a la siguiente exposición. Quiero invitar al colega de Ecuador, el señor defensor del pueblo del Ecuador, que nos hará una presentación sobre desplazamientos internos y tránsitos irregulares internacionales en Sudamérica. Señor defensor, la palabra es suya. Gracias, muy gentil. Primero, un saludo muy cordial a Pedro. Muchas gracias la invitación y a través tuyo al pueblo boliviano mi agradecimiento por tanta hospitalidad y sobre todo a la hermandad que siempre reina entre todos los países hermanos como somos latinoamericanos y iberoamericanos. Gracias, Pedro, a través tuyo al pueblo de Bolivia. Un saludo cordial a todos las y los defensores, defensoras de derechos humanos, procuradoras y a todos los acá presentes. Un tema bastante complicado tratar en 10 minutos sobre los desplazamientos internos regulares e irregulares. Nosotros tenemos que la migración ha sido una realidad desde épocas inmemorables. Ya hace 70.000 años nosotros venimos avanzando en búsqueda de mejores condiciones de vida, tanto en lo personal como en lo grupal. Así es la especie humana. Pero ya vamos por la pandemia del COVID y pospandemia. Esto ha marcado que en el mundo nos encontremos en una encrucijada, muchos aspectos de carácter sanitario, político, económico, sobre todo en lo social, ha hecho de que los desplazamientos internos y los tránsitos irregulares internacionales por todo Iberoamérica sea más persistente. La llegada de esta pandemia en el año 2020 tuvo este impacto significativo con una movilidad muy creciente. En nuestro continente no ha sido la excepción. Por el contrario, esta es una problemática generalizada y factores como se suman factores de orden político, económico, social, seguridad al interior de cada país, han hecho y han incidido en estos desplazamientos tanto internos como fuera de las fronteras de nuestros países. Y no quisiera solo hablar de un desplazamiento histórico, hoy venezolano, ayer ecuatoriano, hoy de nuevo Ecuador y de muchos otros países. Pero para ello quiero hacer primero una visión en lo particular, hablar primero de una visión general desde Ecuador. En Ecuador tenemos esta realidad no es ajena a los demás países y nos hemos visto a un desplazamiento forzado. Y recuerdo hace unos días con el hermano país de Colombia, con el defensor de pueblo, con Carlos Luis Andrés, está acá de vicedefensor, tuvimos un procedimiento, una alerta temprana sobre el desplazamiento de un pueblo de nacionalidad aguá. Este pueblo de nacionalidad aguá habita en la frontera colombo-ecuatoriana. Y lanzamos este desplazamiento, así que no nos es para nosotros desconocido. Y es por eso que la línea invisible de frontera, a más de separarnos, nos une mucho más y nos liga más a tomar como defensorías procedimientos que en conjunto nosotros lo tenemos que hacer y proceder. No solo es Colombia, somos muchos países integrados en esta
en este desplazamiento que no es, que sale más allá de lo voluntario y pasa a ser un desplazamiento forzado, como fue del pueblo Agua, que ya lo explicaré a posterior. Delitos como robos, asaltos, extorsiones, secuestros e inclusive asesinatos han hecho que miles de habitantes abandonen los hogares, incluso dejen el país, dejen Ecuador en las condiciones más irregulares que se podamos haber, en condiciones atroces. El secretario de Seguridad Pública del Estado de Ecuador indicó en una entrevista que en Esmeraldas es la frontera con Colombia, tuvo más de 55 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que deja ver una cruda y espantosa realidad. Uno de los hechos más complejos que se da en esta situación es la desatención del Estado a la trata de personas con diversos fines, sea explotación sexual, laboral, etc. Según datos de la Unidad Nacional de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Policía Nacional entre el año 2019 y 2022, se registraron 475 víctimas por trata de personas y en su mayoría eran de un rango etario entre los 19 y 29 años, del cual el 83% de las personas sobrevivientes fueron mujeres y un 17% hombres. Esta realidad es similar en todo el continente, con porcentajes que pueden variar no trascendentalmente, pero todos tenemos esta misma complejidad. Es por eso que en el informe mundial sobre la trata de personas de 2020 en el continente americano se contabilizaron 13.228 víctimas de este atroz delito, donde la mayoría de sobrevivientes fueron y son mujeres. Ahora, desde una visión regional a los desplazamientos forzados, en este preámbulo que he conversado con ustedes, es una lastimosa realidad de muchas comunidades de nuestra América Latina, donde factores como la pobreza, delincuencia organizada, hacen que generen procesos de desplazamiento, mismos que provocan un sufrimiento, debiendo ser prioritario una búsqueda por parte de los estados de mecanismos de atención. Hay que notar que el mismo gobierno, en muchos casos, se convierte en partícipe de esta huida de las personas, sea por la acción o inacción. Y es por eso que estos desplazamientos constituyen una violación autónoma de los derechos humanos, ya que viola el derecho a migrar, el derecho a circular libremente, el derecho a elegir un lugar y residencia, y además implica una vulneración de múltiples derechos civiles, políticos, económicos, sociales, debido a que estos impactos generados por el desplazamiento persisten hasta ahora, es decir, tienen una situación de carácter duradero, permanente. Dejan de tener vulnerabilidades por las necesidades de atención vinculadas al desplazamiento. En este sentido, el hecho de retornar a un lugar de origen, que hablábamos hace poco, en realidad de los hermanos venezolanos en retorno, no es suficiente para todos los países dejar de prevenir frente a esta migración, emigrar o inmigrar, que estos procesos de migración en realidad deban ser lo más seguros, no riesgosos, y sobre todo no se enfrenten a lo que hoy tenemos, y como lo dijo ya quien me presidió la palabra, situaciones como Necoclí, como el tapón de Darién, la travesía por Centroamérica, la travesía por México, hace penoso. Y el día de ayer conversábamos con el experto Antonio, que también estuvo hace minutos, encontrar fosas comunes en el estado de Morelos, fosas comunes en el Estado de México. En fin, quiero, en honor al tiempo, para continuar, pasar de los hechos a la acción. Creo que una presentación no basta para poder exponer todo lo que se quiere y se pretende decir. De los hechos a la acción, de la palabra a la acción, como dice Raquel,
En Quito nosotros tuvimos en la cuarta cumbre una articulación e implementación de mecanismos de prevención y respuesta a la violación de derechos humanos de las personas en el contexto de movilidad humana. Estuvimos y firmamos todos los defensores, las y los defensores de derechos humanos, procuradores, firmamos un documento. Tenemos el protocolo de actuación, pero tenemos que ir mucho más allá. Y por eso es que yo invito a todos ustedes a pasar de la palabra a la acción. Lanzar la alerta regional por movilidad riesgosa, no segura. Le invito a Bolivia, a Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, México, Ecuador, a todos los que estamos en Iberoamérica, a lanzar esta alerta regional. ¿Para qué? Para ejecutar desde la Defensoría de las Procuraciones una incidencia no solo de carácter en política pública estatal, ni siquiera gubernamental, política pública estatal, encontrar normativa y nosotros ser quienes propongamos una normativa para hacer esta incidencia normativa, incidencia en política pública. Con esto identificamos los problemas, ya el diagnóstico lo tenemos, pero tenemos que identificar los puntos en donde existen las rutas de migrantes, las amenazas que representan cada cruzar. Saber que en Necoclí, nos decían antes, en Necoclí le violaron a la esposa. Para cruzar el tapón de Darién tiene que pagar, porque los grupos irregulares han puesto minas antipersonales. Y para que usted pueda cruzar tiene que pagar. Entonces, estas situaciones de vulnerabilidad que ya la podemos identificar, nosotros a través de las alertas regionales, ya lanzamos con Perú una alerta binacional, con Colombia, perdón. Colombia a su vez lanzó con Panamá, pero yo les propongo lanzar la alerta regional. Y pasamos de la palabra a la acción. No podemos quedarnos ya, basta de que una convención. Son gratificantes escuchar a Rubén, escuchar a Antonio, que nos dan las pautas, pero nosotros ya necesitamos como procuradores ejercer lo que la ley, la constitución en cada país y las normas infraconstitucionales nos permiten a todos y cada uno de nosotros. El diagnóstico está dado, los cooperantes están listos. Y es por eso que invito desde Bolivia, con Pedro y Pablo, que está frente a la presidencia de la FIO, invito a este lanzamiento de alerta regional. Solo así podemos nosotros combatir la movilidad con hechos reales, ciertos. Esta movilidad riesgosa. Nosotros sabemos todo lo que está pasando. Sabemos qué es lo que hay en México. ¿Cuántos ecuatorianos desde el 2020 al 2023? 200.200 personas repatriadas. La cantidad es impresionante. Solo en este año va 160.000 ecuatorianos que han cruzado Colombia a través de Necoclí o la ruta de San Andrés a través de Nicaragua. Eso nos da el trabajo de la Defensoría. Solo me pongo a pensar el trabajo de las Defensorías de México en cada estado. Entonces, sí debemos nosotros llevar ya a la acción y decir al Estado, en mi caso al Estado ecuatoriano, esto está pasando, identificar de dónde provienen, porque son grupos que ya están determinados de ciertas provincias en particular y que se deben a estos desplazamientos, como he dicho, de Esmeraldas. La tasa de mortalidad en Esmeraldas es impresionante. ¿Y por qué? Por los desplazamientos en función de narcotráfico, minería ilegal, explotación ilegal maderera. Esto nos ha llevado a estos desplazamientos. Es decir, ya tenemos el diagnóstico. Pero ¿qué hacemos frente a la realidad en que estamos en el desplazamiento? ¿Qué hemos hecho? Está ACNUR con los refugios en Panamá. ¿Estamos acaso desde cada país atacando el problema estructural? ¿Hemos identificado como Defensoría del Pueblo en cada país los problemas estructurales que nos llevan a que nuestros hermanos tengan la obligación de supervivencia
Entonces, este llamado es general para la FIO, para la Federación Iberoamericana de Ombudsperson, en buscar esta política, incidencia en política pública, incidencia en normativa y sobre todo entrelazarnos en el protocolo que ya lo lanzamos, en la implementación de la articulación e implementación. Gracias a todas, a todos por escucharme y disculpen el exceso de tiempo. No, excelente, defensor. Yo le agradezco mucho. Usted en su presentación pone en la agenda en primer lugar. Me gustó mucho el ejemplo del pueblo Awa, ¿no? El trabajo con pueblos indígenas que se ven cada vez más forzados a desplazarse, y yo creo que el llamado, la propuesta a que se lance una alerta regional es algo también muy importante. Muchísimas gracias, defensor, por sus palabras. Y quiero ahora presentarles a nuestra colega Elsie Reyes, quien es la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana junto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras. Elsie. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quisiera extenderles un cordial saludo de la señora Comisionada Nacional de Derechos Humanos de Honduras, la abogada Blanca Izaguirre, especialmente al defensor del pueblo de Bolivia y al presidente de la FIO y a todos los defensores, procuradores, presidentes de instituciones nacionales de derechos humanos, quien lamentablemente por un compromiso indelegable no pudo estar el día de hoy. Voy a hablar un poco en relación a lo que ya en su momento hablaba José, y es sobre el logro que tenemos como país de contar con una política pública para la prevención, atención y protección de los derechos humanos. El doctor César Córdoba hacía referencia a esos problemas estructurales que se tienen y que están causando la movilidad. Y uno de esos problemas definitivamente es el desplazamiento forzado. Cada uno de los países de la región enfrenta muchos desafíos y sé que cada uno de ustedes los conoce. ¿Cómo se hizo en Honduras para tener una política pública? Somos uno de los países de la región que contamos actualmente con una ley igual que Colombia. Y para nosotros es muy importante comentarles cuál fue la participación de la Institución Nacional de Derechos Humanos en todo este proceso. Y una de las claves que tienen que tener cada país es el reconocimiento del problema. Si no reconocemos que tenemos un problema que nos está afectando, que está desplazando personas, no lo vamos a atender. Y eso fue lo primero que hizo el gobierno en el 2013 mediante un PCM ejecutivo 053-2013, que reconoce que hay un problema de desplazamiento forzado, pero a la vez crea una comisión interinstitucional para la prevención de las personas desplazadas por violencia. Este fue como el primer paso. Y esta comisión fue integrada por instituciones públicas, organizaciones de sociedad civil, cooperantes internacionales y también la Institución Nacional de Derechos Humanos. Otro paso importante que se dio fue la visita del relator especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, el señor Chaloca Bellani. En el 2015 fue invitado al país y estuvo a finales del año, y al final el relator presenta un informe, y en este informe expresa que Honduras carece actualmente de una ley o una política pública en materia de desplazamientos internos. Y hace énfasis que esta ley es esencial. ¿Para qué? Para hacer frente a las causas que genera el desplazamiento forzado. Luego, los problemas conexos, el hecho de reconocer los derechos de las personas desplazadas en la legislación nacional, y también para precisar responsabilidades y estructuras de gobernanza y además establecer presupuestos nacionales. Esto es muy importante,
porque las personas, yo recuerdo, CONADE siempre ha atendido a víctimas de desplazamiento forzado interno y llegaban a la institución, pero no tenían un lugar para darle, o no teníamos cómo darle una asistencia humanitaria, tema de alimentación, un alojamiento. Llegaban y era atender su caso, asesorarles, orientarles, pero tampoco había un lugar donde enviarlos. ¿Y qué pasaba con una familia que llegaba con sus hijos y que no tenía un lugar donde ir? Y coordinábamos de repente con Copeco, coordinábamos con los bomberos. Pueden tener a una familia con Casa Alianza, pueden tener a una familia una semana, ha sido desplazada, no hay un lugar para poderles llevar, y era una situación muy compleja. No había un rol definido y las instituciones no respondían. Lo otro es un tema de presupuesto. Hay muchas leyes, pero si no se tiene la plata para asignar y dar respuesta a las necesidades de las personas, definitivamente no se le va a dar una respuesta concreta. Luego, otra acción concreta fue que en el 2004 se hizo un estudio de caracterización del desplazamiento forzado interno, tomando desde base del 2004 hasta el 2014 y luego del 2014 al 2018. Y esto nos dio como una radiografía de lo que estaba pasando en el país y que no se hizo con todos los departamentos, sino con un porcentaje. Y este estudio nos refleja que 247,000 personas han sido desplazadas por la violencia en el país y que eso representa 58 hogares. Y que de esa cantidad el 55% son mujeres. Y la otra situación que es grave es que 43% son niños, niñas y adolescentes, grupos en condición de vulnerabilidad. ¿Cómo la institución nacional responde ante estos desafíos y ante estos contextos? Bueno, en el 2015 firma una carta de entendimiento con el ACNUR. Y es ahí que da vida a una unidad de desplazamiento forzado interno. Y desde ahí empieza a brindar no solamente el registro del caso, la asesoría, la orientación a las personas, sino que empieza a brindar una asistencia humanitaria, brinda ya un tema de alojamiento temporal, un tema de alimentación, y hay una derivación del caso con otros socios para una reubicación. Y estos permiten que la persona tenga una respuesta. La Institución Nacional de Derechos Humanos fue la primera institución que contó con una unidad de desplazamiento forzado interno, pero también fue la primera en atender a estas víctimas. Y esto amplía un poco el mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos. Se va un poquito más, y este es con apoyo de organismos internacionales como ACNUR, de poder brindar también esa asistencia humanitaria. Luego, esta comisión interinstitucional empieza a trabajar en la elaboración de una ley, pero no solamente son las instituciones de gobierno, sino que también se involucran las organizaciones de sociedad civil, los organismos de cooperación y también víctimas de desplazamiento forzado. La institución del CONADE acompaña en todo este proceso hasta que se presenta la ley el 27 de marzo del 2019 a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional. ¿Quiénes encabezaban la comisión que presenta esta iniciativa de ley ante el Congreso Nacional? Pues el representante de ACNUR en Honduras, el titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos en Honduras, representantes de la sociedad civil y en ese momento la representante de la Secretaría de Derechos Humanos. Los procesos para la aprobación de una ley a veces no son rápidos y se requiere de voluntad política. Pasaron 3 años, desde el 2019 hasta que el año pasado, el 29 de diciembre, se aprobó la ley. Y ya esta ley permite no solamente un ámbito de protección a las personas desplazadas internas, asociadas por la violencia generalizada y violaciones a derechos humanos. ¿Por qué hablo de violencia generalizada y violaciones a derechos humanos como causa del desplazamiento forzado en Honduras? Porque en cada país existen diferentes contextos. Por ejemplo, en Colombia sé que son conflictos armados y en cada país existen diferentes causas, pero lo que sí tenemos en común es que en muchos de nuestros países estamos presentando personas
que son víctimas de desplazamiento forzado. Y esta es la primera razón para que si ese desplazamiento forzado no es después, bueno, yo no sé si es que ya se están cumpliendo los minutos y este es un aviso. 2 minutos, no voy a poder decir todo, pero por lo menos lo más importante. Entonces, ¿qué sucede? Si el desplazamiento forzado no se atiende en los países, lo que sucede después es una migración internacional o un desplazamiento externo. Por eso es tan importante atender esas causas y lo que decía el doctor César Córdoba, atendamos las causas estructurales, atendámoslo desde los países, como desde la creación de políticas públicas. Y sigo con los aspectos importantes de la ley. Crear un ámbito de protección, establece una estructura institucional para la protección de las personas forzadas. Crea un sistema nacional de respuesta al desplazamiento forzado para que responda desde lo local hasta lo central. Es decir, que si en una comunidad se da un desplazamiento, existe una responsabilidad del gobierno municipal en atender a esa persona o núcleo familiar que puede estar presentando. También crea medidas de prevención de alertas tempranas y urgentes al desplazamiento y también contempla el diseño de una creación de una política nacional de prevención del desplazamiento forzado, porque tenemos que estar identificando qué nos está causando, si es el reclutamiento forzado de nuestros niños y niñas, y entonces trabajar en esa prevención, o si es la violencia basada en género, lo que se nos está generando, trabajar en ese aspecto. También estableció un fondo para la atención a las víctimas de desplazamiento forzado, la obligación de brindar asistencia humanitaria. ¿Qué pasa con una familia que llega, que necesita, ha salido huyendo de su casa, no puede regresar, no tiene recursos económicos para movilizarse? ¿Cómo le asistemos? ¿Cómo le damos respuesta? Además, reconoce derechos a los afectados. Y no es que tengan unos derechos especiales las víctimas de desplazamiento, porque son los mismos derechos que tienen todas las personas. Sin embargo, es importante reconocer, porque durante ese desplazamiento hay necesidades y hay derechos que han sido vulnerados. Por ejemplo, la educación para los niños que han tenido que abandonar sus estudios y es necesario garantizarlo. El derecho a la salud, al que se mantenga la unidad familiar, el derecho al trabajo, porque una vez que una familia sale desplazada, los padres abandonan sus centros de trabajo y eso también es importante. El tema de la propiedad, ¿qué pasa con los bienes? O se queda el agresor, porque sucede. En Honduras hemos identificado que a veces los agresores, los que han generado el desplazamiento, se quedan con las propiedades de las víctimas. Entonces también contempla el registro de bienes abandonados, que a través del Instituto de la Propiedad se pueda establecer una prohibición para que esos bienes abandonados no se puedan vender. El tema de medidas de protección social, el derecho a la información, el registro de datos, tener un registro único de todos los casos de las víctimas de desplazamiento forzado interno, entre otros. Ahora me dicen que mi tiempo ya se terminó, así que solo les voy a comentar lo último. El reto más grande es la implementación de la ley. Ya tuvimos la primera reunión de la conformación y la juramentación de la integración de la Comisión Interinstitucional que va a implementar la ley. Hoy precisamente se está trabajando ya con la comisión técnica y se va a elaborar el reglamento de la ley, pero además establecer esa relación interinstitucional para dar respuesta concreta a las víctimas de desplazamiento forzado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elsie. Yo creo que nos traes una buena práctica de Honduras y sin duda alguna un estudio de caso sobre el rol que ha tenido tanto la CNDH como la Defensoría de Movilidad Humana que coordinas en Honduras, tanto en la elaboración de la política pública como asegurando un proceso legislativo participativo de consultas, ¿no? Que incluye también un componente importante que es la construcción de una institucionalidad alrededor de las respuestas del Estado hondureño
para las personas víctimas y sobrevivientes del desplazamiento forzado por la violencia. Muchísimas gracias, Elsie. Y pasamos ahora la palabra a mi amiga, colega mexicana, Mirna García Morón. Mirna es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y es también representante de la Federación Mexicana de Ombudspersons. La presentación de Mirna será sobre temas como el acceso al territorio, la aplicación del principio de no devolución y la figura del tercer país seguro. Gracias, Pepe. Muy buenos días a todas y a todos. Con la representación de la Federación Mexicana de los Organismos Públicos Defensores de Derechos Humanos, les saludo y les expreso nuestro agradecimiento, en particular a Pedro y a todo el equipo de la Defensoría de este noble país. Nos hemos reunido para analizar y discutir tópicos trascendentes sobre la movilidad humana, sobre los principios que la sustentan y que fueron creados para personas migrantes en un continente ajeno al nuestro y en un contexto político y social muy diferente al de los años finales de los 40. El mundo ha cambiado desde entonces. En principio debemos advertir los problemas globales que nos presenta la realidad de Latinoamérica, con una realidad cruda, convulsa, en una situación que viven nuestros países como la falta de empleo, de salud, inseguridad, impunidad, crisis económica, inflación, crisis política, corrupción, narcotráfico, violaciones estructurales y sistemáticas de derechos humanos, cambios climáticos, entre muchos otros. Los organismos de tutela no jurisdiccional de los derechos humanos se han convertido en los últimos años en instancias que aportan soluciones parciales a la crisis de justicia que actualmente viven los tribunales jurisdiccionales, así como la promoción y protección de los derechos humanos. En este breve espacio me referiré a 3 temas o problemas actuales: el acceso al territorio, la aplicación del principio de la no devolución y la figura del tercer país seguros. Temas en los cuales los organismos antes mencionados hemos aportado soluciones prácticas pero insuficientes. En primer lugar, diré que el principio internacional de acceso al territorio parte de la idea de establecer medidas razonables por parte de los Estados para el ingreso o la solicitud de asilo de las personas, así como su posible devolución. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados dispone en su artículo 33 que ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas. El dispositivo anterior es especialmente importante en las circunstancias actuales del mundo, ya que miles de personas están queriendo llegar a un país que les ofrezca mejores condiciones de vida que las del país donde residen. Por su posición geográfica, están ingresando a México miles de personas provenientes de muchos países del mundo. Somos, como aquí se dijo, el tercer país que más recibe solicitudes, situación que nos obliga a los entes estatales a tomar decisiones de todo tipo para adecuar la legislación interna a las disposiciones de las convenciones internacionales en la materia. Como ustedes saben, México tiene un régimen de carácter federal, por lo que cuenta con autoridades legislativas federales y locales, autoridades administrativas federales y locales, autoridades jurisdiccionales federales y locales. Asimismo, cuenta con organismos de tutela no jurisdiccional de los derechos humanos nacional y locales. Sin embargo, la política migratoria es competencia exclusiva del Gobierno federal, quien la lleva a cabo a través del Instituto Nacional de Migración, quien es una autoridad administrativa encargada solo de gestionar los procedimientos administrativos migratorios y de refugiados. Lo que observamos es que al ingresar las personas a nuestro país, ya sea con documentos que les permitan permanecer y transitar por el país o sin documentos, no existe un ente público con competencia efectiva en todo el país que les pueda garantizar su derecho humano
a la defensa y a su derecho al debido proceso. Existe en el Estado de México, entidad de la que soy titular, un organismo no jurisdiccional de tutela de los derechos humanos con una figura del defensor municipal, también con limitadas capacidades. En este sentido, considero que tanto a nivel nacional como en las restantes entidades federativas, incluso en los países en los que no existe, deberían de crearse organismos de defensa de personas en materia migratoria y de refugiados, que les asegure su derecho humano a una defensa en los términos en los que se establece el artículo 8º, párrafo 2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Sin garantía del derecho humano a la defensa técnica adecuada, la protección de las personas para un acceso al territorio seguirá siendo una ilusión. Y el artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados seguirá siendo un buen propósito. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió, solo para fines informativos, un protocolo de atención de personas migrantes y refugiados. También se ha emitido en mi estado, en el circuito al que pertenecemos, un precedente sobre la emisión de una suspensión provisional, que no es otra cosa que una medida cautelar sui generis con carácter restitutorio, con la promoción del amparo indirecto, solo que el número de personas de estas más de 100,000 que nos mencionaba Pepe, sería un número muy reducido las que podrían acceder a ello. No obstante, la labor de los organismos defensores de derechos humanos y desde luego de los organismos de la sociedad civil. Como segundo tema, podemos afirmar que el principio de no devolución es uno de los cimientos más importantes del derecho de los refugiados, ya que por medio de esta garantía a las personas se les permite arribar a un determinado territorio sin el temor de ser devueltos, siempre y cuando reúnan los presupuestos estipulados para ser considerados en su calidad de refugiados. Al respecto, es importante precisar, siguiendo las ideas del ACNUR, que una persona no se convierte en refugiada porque se le reconoce como tal, sino que se le reconoce porque es refugiada. En consecuencia, el principio de no devolución se aplica no solo a los refugiados reconocidos, sino también a aquellos que no lo sean. Debo decir y destacar la recomendación 62/2022 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México y señaló que el Estado mexicano también tiene la obligación de no devolver o expulsar a una persona que solicita asilo donde exista la posibilidad de que sufra algún riesgo de persecución o bien a un estado en el que puedan ser retornados al país donde sufren dicho riesgo. No obstante a estas reglas internacionales, el extranjero en comento fue devuelto a Guatemala, lo que evidencia que no es suficiente la proclamación del derecho y la reglamentación del derecho. Es importante una garantía, es importante vivir los derechos que se han consignado en el ámbito internacional a través de otros mecanismos en lo local, como el derecho humano a la buena administración pública, que entre sus garantías se encuentra un derecho de profesionalización que protege a todas las entidades públicas con las cualidades de independencia, imparcialidad y objetividad con la que deben de actuar los funcionarios de todas las administraciones públicas. Y creo que ya no me daría tiempo llegar al concluir la idea que quiero esbozarles en relación al tercer país seguro. Lo que sí puedo afirmar categóricamente es que México no es un país seguro para nadie. No tiene la capacidad para atender a la población nacional y tampoco lo tendría para atender a la población migrante o quien buscara una condición de refugiado. Gracias. Muchísimas gracias, Mirna. Yo creo que contribuyes, refuerzas la importancia, la centralidad del principio de no devolución, no solamente el principio, sino su alcance, ¿no? La importancia del acceso al territorio, la importancia del no rechazo en situaciones de frontera. Yo creo que para nosotros también destacaría lo que mencionaste, que fue el protocolo de atención de la Suprema Corte de Justicia como una herramienta importante en el trabajo, o sea, el trabajo con autoridades del Poder Judicial.
y traes también a la agenda la problemática del tercer país seguro. Así que muchísimas gracias y pasamos a la siguiente ponencia. Señora Patricia Bárcena, quien es la defensora adjunta, junto a la Defensoría del Pueblo de España. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los presentes, un agradecimiento muy, muy especial al Defensor del Pueblo de Bolivia y a la FIO por la invitación y por contar con el Defensor del Pueblo de España hoy aquí. Y un saludo también en su nombre. Aprovecho para felicitarles por la cálida acogida y por la organización de este evento. Cambiamos de continente y cambiamos de problemas, ¿no? Pero en algunas cosas son similares y yo creo que en estos 10 minutos quizás el trabajo que desde el Defensor del Pueblo de España hemos hecho puede dar luz sobre algunas cuestiones y algunos retos que son comunes, ¿no?, en todos los continentes, sobre todo en el ámbito de la protección internacional. Es verdad que las cifras que daba el ACNUR en Europa son diferentes. En Europa no llega al 1 millón de solicitantes de protección internacional, pero los Estados europeos, a pesar de ser todos ellos firmantes de la Convención de Ginebra y tener un compromiso claro con el derecho a la protección internacional, con los solicitantes de asilo, y la obligación de respetar el principio de no devolución, de respetar la no devolución a terceros países que no sean seguros, están haciendo actualmente una política que tiene unas consecuencias prácticas complejas, ¿no? Y centrándonos en el caso de España, yo sí quería trasladarles cuál es la realidad de la protección internacional en España en concreto y qué es lo que estamos haciendo desde el Defensor del Pueblo. En primer lugar, dar a conocer una imagen distinta a la que habitualmente se refleja en los medios de comunicación, que traslada esa llegada de personas en situación irregular a las costas españolas o a las fronteras de Ceuta y de Melilla, que es verdad que existe, que abarca alrededor de 30.000 personas al año. En el año 2022 fueron 30.000 personas las que entraron de manera irregular en España y que no reflejan la realidad de la protección internacional, que realmente la demandan personas que han llegado por vías regulares a España. De hecho, el año 2022 hubo 118.000 solicitudes de asilo en el país, de las cuales los 5 primeros países eran latinoamericanos. El primer país solicitante de protección en España es Venezuela, seguido de Colombia, Perú, Marruecos y el quinto es Honduras. Una imagen que nada tiene que ver con la llegada o esa imagen que se pretende dar de invasión del África subsahariana hacia Europa, reflejando pues, las imágenes de La Valla, de Ceuta y Melilla o las pateras que efectivamente, como digo, llegan a nuestras costas. Ahí tenemos 2 retos importantes, ¿no? Por un lado, el que el año pasado hubiera más de 100.000 solicitudes de protección internacional, que parece igual una cifra no muy grande. Hay que tener en cuenta que estamos en un país de 47 millones de habitantes, de los cuales, por cierto, 6 millones ya son personas extranjeras. 100.000 personas puede parecer una cifra no muy grande, pero es que hace no menos 7 años, más o menos, en el 2016, venían 15.000 solicitantes de asilo a España. Eso ha hecho que se triplique, que se cuadruplique el número de personas que llegan y que nuestras estructuras administrativas, el sistema de acogida, que permite la garantía de los derechos de las personas cuando llegan, no se haya adaptado con suficiente celeridad a esta realidad y haya en la actualidad un problema estructural importantísimo que tiene que ver con la posibilidad de solicitar la protección internacional, de acceder al derecho de asilo, no ya al territorio, sino una vez incluso que se está en el territorio. Cuando se está en el territorio hay que pedir una cita para poder solicitar protección internacional y la aceleración de la digitalización y la pandemia ha hecho que todo funcione a través de cita. Ahora mismo en España es prácticamente imposible conseguir una cita para solicitar protección si no es a meses vista, ¿no?, en muchas comunidades autónomas. Eso implica que de esas cifras que yo doy de 118.000 solicitantes en el 2022 no son del todo reales, porque hay muchísimas personas que están esperando a conseguir esa cita y entrar en la estadística.
Esto tiene consecuencias también para derechos fundamentales, porque si no has conseguido decir que eres solicitante de protección internacional, no tienes los derechos fundamentales de un solicitante de protección internacional, ni acceso al empadronamiento en caso de que estés indocumentado, ni acceso al sistema de acogida y protección, se pueden tener problemas con la tarjeta sanitaria, en fin, puede haber un cúmulo de problemas que tienen que ver con una cuestión de gestión administrativa. Ahí el Defensor del Pueblo de España, estamos hablando con las diferentes administraciones competentes en la materia e intentando que esto se solvente de la mejor manera posible, porque tiene unos efectos, un impacto, lo que parece algo nimio, tiene un impacto muy grande en los derechos de las personas. Esto en lo que es en el territorio. Pero en la parte de la frontera sí que me quería centrar en que únicamente se ha solicitado protección internacional de esas 118.000 solicitudes. En la frontera, en los puestos fronterizos, solo se han pedido 2.714 peticiones. Solo 2.700 personas han dicho quiero pedir protección internacional o bien en los aeropuertos internacionales que tenemos o en las oficinas de los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla o en algún puerto, ¿no? Esto es un número muy, muy pequeño, teniendo en cuenta que somos la frontera de Europa con África. La única frontera terrestre, las dos únicas fronteras terrestres que hay con África son Ceuta y Melilla. Y ahí apenas llegan los solicitantes de protección internacional de un continente que se está viendo devastado por las hambrunas, por el cambio climático, por los conflictos, que genera millones de personas desplazadas internamente y que muchas de ellas querrían acceder al continente europeo, pero no pueden, evidentemente por vías regulares, porque no tienen acceso a ningún tipo de visados, pero por vías irregulares tampoco pueden incluso llegar, ¿no? En el caso de Ceuta y de Melilla, las causas que hacen que las personas no lleguen al puesto fronterizo donde podrían pedir protección internacional tienen que ver con los acuerdos que España tiene con Marruecos y con la política propia que tiene Marruecos migratoria, que impide circular libremente a las personas subsaharianas por su territorio y, por tanto, llegar a la frontera española. Ahí los solicitantes de protección normalmente suelen venir de Siria, de Yemen, de países de Oriente Medio, pero no del África subsahariana, que son los que vemos en los medios de comunicación intentando saltar las vallas o en las pateras que llegan a nuestras costas, ¿no? En este sentido, el defensor, sobre todo a raíz de los acontecimientos que tuvieron lugar el año pasado, el 24 de junio, no sé si llegarían aquí las noticias de cientos de personas que intentaron saltar la valla, murieron en ese intento de salto entre 30 y 60 personas, no se sabe muy bien las cifras. Se devolvió por parte de España en opinión del defensor, de manera irregular, se rechazó en frontera de manera irregular a más de 400 personas y solo 133 consiguieron entrar al territorio y solicitar protección internacional. En esa frontera, a pesar de nuestros compromisos internacionales, de nuestra obligación de atender individualizadamente a cada persona, de identificar vulnerabilidades, de ver si estamos ante personas con enfermedades, menores de edad, con necesidades de protección internacional, no se atendió a ninguna de ellas de manera individualizada. Este caso fue investigado en profundidad por el defensor y concluimos, con diferencia de criterio con el Ministerio de Interior, que no se había cumplido la legalidad, los compromisos internacionales y las garantías de todas estas personas que tienen derecho a poder manifestar su procedencia, su necesidad o su demanda, ¿no?, de protección. De hecho, las que entraron, la mayoría, todas ellas solicitaron protección internacional, muchas procedían de Sudán, había algunos menores, etcétera, ¿no? A raíz de ese caso, intentamos también trabajar en profundidad con el tema de la apertura de las vías legales, vías alternativas para que las personas no se jueguen la vida en el mar o no tengan que saltar las vallas. Más de 1.700 personas han muerto intentando llegar a Europa en el mar el año pasado y desde el defensor hemos instado a que se refuercen los consulados, las embajadas y se abran vías para poder solicitar visados humanitarios, visados para poder pedir protección internacional y que se traslade a las personas desde los países de origen o países vecinos sin necesidad de jugarse la vida. No me queda tiempo, con lo cual no voy a entrar a más detalles, pero sí que creo que es importante que
que en estos mensajes que son comunes de necesidad de apertura de vías legales, de evitar fomentar el tráfico y la trata, sobre todo de los seres humanos, buscando vías alternativas a la legalidad, nos unamos todos los continentes para poder pues mejorar la situación de quien ejerce el derecho a pedir protección en cualquier lugar cuando se siente perseguido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, defensora. Un placer poder escuchar y poder contar con su presencia acá el día de hoy. Yo resaltaría en su ponencia, en sus palabras, la importancia de los sistemas de acogida, los sistemas de recepción, ¿no? Otra vez, el contexto, tal vez no tan fronterizo, pero el contexto en el caso de España de las llegadas, de las pateras, de las personas en situación irregular y la importancia de asegurar estos mecanismos de recepción, estos mecanismos de identificación de quiénes son aquellas personas y cuáles son sus necesidades específicas. Pero al final usted también mencionó la importancia de las vías regulares, y traes y pones en la agenda el tema de las llamadas visas humanitarias o mecanismos que permiten a las personas llegar al territorio de los países de manera regular. Muchísimas gracias y pasamos entonces a palabra a Luciana Ojolegui, quien es la coordinadora técnica de la Unidad de Migración de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo de la República del Uruguay, de la República Oriental del Uruguay. Bueno, un gusto un saludo para todos y agradecerles a las personas responsables, de que estemos acá, la invitación de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Un saludo también de parte de los directores y del presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos para todos ustedes. Nos pidieron que habláramos sobre el régimen de protección a personas apátridas. Plantearles un poco que la institución fue creada por la ley 18.446 para la defensa, promoción y protección de los derechos humanos. El primer consejo directivo inició en el 2012 ya a esta altura tiene 11 años de funcionamiento. Cuenta con un consejo directivo colegiado por 5 miembros, integrado por 5 miembros, que son elegidos por la Asamblea General y tiene un carácter de funcionamiento autónomo. Cuenta en este momento con alrededor de 60 funcionarios que están instalados en la capital del país, si bien tenemos actuación en todo el país. Algunas de sus áreas son la defensoría, que allí es donde llegan las denuncias y consultas, y también el mecanismo de prevención contra la tortura. Este nuevo consejo directivo realizó una nueva área que se llama Área de Igualdad y No Discriminación, que era una pata que faltaba en la institución también, que tenía que ver con el tema de la promoción de derechos. En ese sentido, ahí va. Se me fue. Contarles un poco que esta nueva área está integrada por distintas unidades, a la cual yo pertenezco y coordino, que es la unidad de migración, que tiene el objetivo de impulsar que se apliquen los estándares internacionales en las situaciones concretas, la gestión administrativa jurisdiccional en la adecuación de la normativa y la incorporación de la temática de movilidad humana en las políticas públicas. Entonces, vamos a hablar del régimen de la protección de personas apátridas. En términos de la Convención, el término apátrida significa toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación.
Algunas personas nacen en esta condición y otras pueden convertirse en personas apátridas. La apatridia puede ocurrir por varias razones, por ejemplo, el no registro de nacimientos, la discriminación contra determinados grupos étnicos o religiosos o por motivos de género, la aparición de nuevos estados y las transferencias de territorio entre los estados existentes y vacíos en las leyes de nacionalidad. Hace un tiempo tuvimos una actividad y algunos integrantes de ACNUR hicieron una exposición en la institución y planteaban algunas situaciones que podían, personas que podían terminar apátridas si no se tomaban las medidas de prevención. Entonces, bueno, planteaba esto que les venía diciendo, el no registro de nacimientos, personas con la documentación ineficiente que no establece su nacionalidad o que han extraviado su documentación, personas migrantes, poblaciones fronterizas, víctimas de trata, minorías étnicas, poblaciones nómades, personas en situaciones prolongadas de internación o detención en distintos centros, o personas que han perdido de forma automática la nacionalidad de origen, resultan privadas de su nacionalidad o renuncian a su nacionalidad sin haber confirmado una nueva nacionalidad. Y algo de esto es lo que sucede en Uruguay. Entonces, hablemos un poquito de Uruguay. Uruguay es un país que se destaca por haber ratificado todos los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos y por tener una normativa migratoria de protección de personas refugiadas y apátridas que es considerada modelo en la región y es parte de todas las convenciones en materia de derechos humanos. Sobre todo, remarcar principalmente los 3 instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado uruguayo. Y en este sentido, Uruguay se ha transformado en un líder en el proceso de convertir al sur de América Latina en uno de los principales países en erradicar la apatridia o intentar hacerlo. Y bueno, entonces ratificó la Convención para reducir los casos de apatridia y la Convención sobre el Estatuto de Apátridas que fue adoptada en el 54 y la anterior en el 61. Y bueno, en ese sentido Uruguay también realizó una ley, la ley 19.682, que se suma a la ley de refugio. Esta ley 19.682 también garantiza, es bastante similar a la ley de refugio en cuanto a que, por ejemplo, los órganos competentes son la Comisión de Refugio y bueno, también en cuanto a los principios, el no rechazo y demás, que no me voy a extender mucho en eso porque ya se extendieron ampliamente los compañeros, pero bueno, es bastante garantista de los derechos humanos y bueno, allí se establece también cómo es el procedimiento para la determinación de la condición de la persona apátrida y bueno, cómo se determina y bueno, estamos abiertos a seguir conversando, creo que no me puedo extender mucho en lo de la ley, pero a seguir conversando con quienes requieran que les contemos un poco cómo está y qué dice la misma. Entonces, bueno, los instrumentos de protección, la reunificación familiar, el derecho a la protección y reconocimiento a la igualdad de trato, todas estas cuestiones están presentes y también en la práctica que se pueden llevar a cabo estas solicitudes ante la Comisión de Refugiados y la Secretaría Permanente de la CORE. Y está allí establecido el procedimiento y también está establecido que el principio de beneficio de la duda a favor del solicitante. El marco normativo uruguayo históricamente ha generado dudas sobre el alcance de los términos de las figuras de nacionalidad y ciudadanía, existiendo opiniones dispares sobre la existencia o no de un proceso de naturalización en Uruguay. Entonces, por ejemplo, las personas migrantes, si tienen familia, pueden iniciar la solicitud de ciudadanía legal, o si no tienen familia en 5 años pueden hacerlo, pero esta ciudadanía legal lo que implica no es la naturalización. Entonces, esto ocurre en muy pocos países en el mundo, esto de que
de que Uruguay es un caso como para ese lado no tan ejemplar como veníamos hablando. Entonces, esta postura del Estado uruguayo genera varias situaciones, como por ejemplo personas que pueden haber devenido apátridas o enfrentar serios riesgos de apatridia. Entonces, bueno, lo que nos planteamos acá, ¿cómo apoyar a las personas para poder naturalizarse? Bueno, lo primero es tratar de poder hacer un poco incidencia en este tema para que Uruguay pueda visibilizar este problema, ¿no? Entonces, la institución ha iniciado un trabajo muy cercano con ACNUR y bueno, que están apoyando en este tema, y también con las organizaciones, la OIM y con las organizaciones de la sociedad civil. Puntualmente con las organizaciones de la sociedad civil estamos tratando de hacer difusión y preparar algunos videos, y este es uno de ellos. Me gustaría poner play a ver si pueden verlas, bastante cortito. Así que... Hola, soy Aman Singh. Soy un ciudadano legal de Uruguay. Yo tengo pasaporte de Uruguay, dice nacionalidad XXX. Eso significa undefined nationality. Soy un país de origen de India. India no permite doble ciudadanía ni nacionalidad. Y ahora cuando yo quiero ir a India, necesito visa para ir a India. Cuando vete a otro país, pregúntame por qué dice nacionalidad XXX. Hay ese problema para viaje en pasaporte de Uruguay. Bueno, como decía Min, su nacionalidad dice XXX, y bueno, Uruguay no deja, o sea, al ser ciudadano legal, la persona no, en su pasaporte no aparece uruguayo, sino aparece XXX, y eso le genera varias dificultades al momento de viajar. Se me acabó el tiempo, así que voy a nada más mostrarle, bueno, un poco algunos trabajos que estamos haciendo con las organizaciones de la sociedad civil, que al momento de que empezamos a trabajar este tema no todas estaban en conocimiento de estas situaciones. Entonces una organización, Todos Somos Uruguayos, empezó a trabajar en conjunto con la institución y empezamos a dar a conocer estos temas al resto de las organizaciones para que se pudieran pronunciar en conjunto sobre este tema. Y bueno, después la actividad que hicimos con ACNUR, el taller sobre derecho a la identidad, nacionalidad y apatridia, que se los recomiendo porque quedó bien explicado, también con la participación de la Corte Interamericana, el tema, y bueno, eso está en línea también en la página de la institución. Bueno, nada más, ya tengo terminado el tiempo. Bueno, cualquier cosa, estamos a las órdenes y muchas gracias. Muchísimas gracias, Luciana, la Defensoría del Pueblo de Uruguay. Creo que contribuyes poniendo en la agenda el tema no solamente de la apatridia, sino que los mecanismos de prevención de apatridia, la naturalización como un mecanismo, como el procedimiento, el proceso administrativo que garantiza muchas veces el acceso al derecho humano a una nacionalidad. Yo creo que eso para todos nosotros es sumamente importante en la medida que estamos hablando en nuestra región de movimientos sucesivos de personas. Cuando hablamos con los colegas de Defensoría del Pueblo del Perú, del mismo Ecuador, de Colombia, muchas veces reciben flujos de personas que han estado en países anteriormente, pero donde no han tenido la oportunidad, la posibilidad de acceder al registro civil, de hijos que nacieron en esos países y ahora se encuentran en un segundo, en un tercer país, sin documentación, sin tener cómo comprobar el nacimiento de sus hijos en un determinado país, algo que en el contexto de estos movimientos sucesivos expone a las personas a la problemática de la apatridia. Pero muy bien, terminamos ahora con nuestra amiga Clarisa Martínez,
Clarisa es la adjunta de la oficina del Defensor del Pueblo de Panamá, así que la defensora adjunta del pueblo de Panamá, quien nos va a hablar sobre la atención de los flujos migratorios y desplazados en el contexto panameño. Clarisa. Buen día a todos y todas. Una forma fuerte pero real de iniciar esta ponencia por parte de Panamá. Extiendo el caluroso saludo, como nos compete siempre a los panameños ese calor humano, al señor defensor de Bolivia, Pedro. Muy amable toda esta acogida que hemos tenido en este hermoso país y por supuesto a la FIO por haber organizado esta cumbre. Como les mencionaba, muy fuerte y real estas imágenes, pero es lo que se vive en el Darién. En cuanto a la Defensoría del Pueblo, como institución garante de los derechos humanos, realiza monitoreos en atención a la situación de los derechos humanos de las personas migrantes y como resultado de ello se ha identificado que Panamá cuenta con diversos perfiles relacionados a la migración, tales como la migración económica, la migración pendular, migración de personas de las comarcas a las urbes y los flujos mixtos que ingresan a través de las fronteras. Como rutas de ingreso al territorio panameño, para poder acceder a este territorio desde la frontera de Colombia existen diversas rutas y antes de ingresar a Panamá, las personas migrantes arriban primero a los municipios de Turbo y Necoclí en el departamento de Antioquia, Colombia. Luego muchos de ellos optan por un medio de transporte marítimo para cruzar el Golfo de Urabá, llegando a Capurganá, Candí, en el departamento del Chocó, frontera con Panamá. El control territorial en esta porosa frontera se hace complejo por parte de las autoridades, ya que se sobrepone con rutas de narcotráfico y la presencia de actores armados en el lado colombiano. En cuanto al arribo al territorio panameño, después de ese contacto que hemos tenido de parte de los oficiales de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, la sede regional del Darién, muchos de ellos nos cuentan en entrevistas que les han tomado de 6 a 10 días esa caminata por la selva de Darién. Algunos también nos mencionan que se puede extender en 13 a 15 días, porque ya es de conocimiento de todos los presentes que esta área de la selva de Darién, los 266 kilómetros de selva de Darién, es sumamente difícil. Se encuentran áreas lodosas, áreas que por imágenes que hemos visto, porque ya es de conocimiento por todos también, que existen en diferentes redes sociales, en YouTube por ejemplo, travesías de los mismos migrantes que lo reportan todo y vemos diferentes situaciones de personas que quedan en la ruta porque se dan también que guías que han sido contratados por ellos mismos intencionalmente, en vez de guiarlos, los pierden por esta ruta luego de haber recibido de ellos grandes sumas de dinero para ese paso por la selva del Darién. También ocurre que
por situaciones de incidentes o de hechos violentos como robos, asaltos, violencia sexual y homicidios. Durante el trayecto hay personas que no llegan al punto de Panamá. Igualmente por la exigencia física de la ruta y por la ocurrencia de accidentes durante el tránsito que limitan o reducen la movilidad de las personas. Luego de la travesía por la selva del Darién, los migrantes pueden llevar a comunidades receptoras de Bajo Chiquito o Canán Membrillo. Cuando llegan a Bajo Chiquito, luego de 6 horas en el transporte marítimo que es la piragua, llegan a la parte que de Bajo Chiquito llega a Lajas Blancas, que lo mencionó el defensor de Dominicana cuando estuvo en Panamá y lo acompañamos a ese trayecto. Él vio esa área donde llegan, esa era la estación de recepción migratoria de Lajas Blancas. Los que luego de la selva llegan a Canán Membrillo, luego de 6 horas también del tránsito en piragua, llegan al Puerto Limón y luego de ahí son 40 minutos más en transporte o por caminata para llegar a la vía principal de Metetí y otros 30 minutos para llegar entonces a la estación de recepción migratoria de San Vicente. Tengo cifras de 2022 en cuanto al flujo migratorio de las personas que ingresaron por Panamá, en la cual para el 2022 contó con una cifra récord de ingresos en comparación con años anteriores, donde acorde a las cifras estadísticas del Servicio Nacional de Migración, ingresaron a Panamá un total de 248.284 personas migrantes, evidenciándose ingresos diarios de hasta 4.000 personas. De ese total, 77% son de América del Sur, en su mayoría de nacionalidad venezolana, procedentes de Ecuador, Chile, Perú y Colombia, pero también con salida directa desde Venezuela y sin experiencia previa en migración. Aunado a ello, se identificó el inicio de un éxodo de más de 21.500 personas de nacionalidad ecuatoriana con destino hacia el norte del continente americano. Por su parte, un 12% del flujo mencionado correspondió a nacionalidades de Haití y Cuba, mientras que el 11% restante a personas provenientes de África y de Asia. En cuanto al flujo migratorio de NNA, de enero de este año a julio, 10 de julio del 2023, han ingresado a Panamá mediante este flujo migratorio un total de 207.982 personas migrantes, de los cuales 42.762 corresponde a NNA acorde al Servicio Nacional de Migración. En este sentido es importante señalar que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, CENIAF, dentro de sus estadísticas mantiene un registro de 175 NNA no acompañados y separados, desglosados de la siguiente manera: 92 NNA no acompañados y 83 NNA separados. En lo que respecta a la atención a los NNA no acompañados y o separados, la Defensoría del Pueblo de Panamá emitió el informe defensorial sobre la situación de derechos humanos de niñez y adolescencia en movilidad humana y en zonas de frontera de Panamá, en la cual se informó que, de acuerdo con el Servicio Nacional de Migración y UNICEF, entre los años 2021 y 2022 se registró el ingreso por la frontera con Colombia de 1.119 NNA no acompañados y separados de al menos 18 nacionalidades distintas. En este sentido, se señaló que la situación de vulnerabilidad de estos niños y niñas se agrava al enfrentarse a distintas formas de violencia, de abuso, de explotación, de negligencia, discriminación y también de la posibilidad de ser víctimas de tráfico y trata con diferentes fines. Una de las situaciones reflejadas en atención al abordaje fue que, a pesar de la intervención de varias instituciones, se identificó que no existe una cifra unificada de este grupo poblacional a nivel institucional y no se cuenta con un protocolo oficialmente formalizado para su debida atención. Como les mencioné, esas son cifras del Servicio Nacional de Migración, que está adscrito al Ministerio de Seguridad Pública, y en esa línea hay muchos retos para el Estado panameño. Para iniciar, no hay presencia institucional en estas comunidades por falta de inversión, y me refiero a las comunidades de recepción migratoria que pertenecen a la provincia del Darién.
Igualmente hay retos para el Estado en cuanto al presupuesto, porque todo este tema de migración requiere de un presupuesto en cuanto a comida, porque a los migrantes se les da a través de una empresa privada comida, desayuno, almuerzo y cena, y es presupuesto extra que no estaba dentro del ya presupuestado, sin embargo se está cumpliendo para lo anterior. Hay retos también en cuanto al idioma, ya que la población migrante habla distintos idiomas provenientes de diferentes culturas y son propias de su costumbre. Igualmente, como ustedes observaron en el video mostrado al inicio, hay daños graves al medio ambiente. En la alerta temprana binacional que se firmó con Colombia, se hace énfasis en el envío de comunicaciones al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Salud y al municipio de Sémaco para establecer las vías de construcción de un vertedero con todas las condiciones de salubridad, ya que esa área está lejos del área urbana más cercana respecto a la provincia. Pasando de acciones de monitoreo de la Defensoría del Pueblo de Panamá, de la palabra a la acción. Es importante resaltar que la Defensoría del Pueblo, en virtud de las acciones de monitoreo que realiza a través de las visitas diarias a las estaciones temporales de recepción migratoria y de manera periódica a las comunidades receptoras, ha estado fortaleciendo las acciones de protección, en la cual podemos resaltar la emisión del informe defensorial sobre la situación de derechos humanos de niñez y adolescencia en movilidad humana y en las zonas de frontera de Panamá, la emisión de una alerta temprana binacional con la Defensoría del Pueblo de Colombia, y en estos momentos nos encontramos en la fase de prueba de una herramienta de monitoreo en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Les tengo la cifra igualmente al día de hoy, 20 de julio de 2023, del total de ingresos al país, 226.400 personas. Para cerrar y pasar de la palabra a la acción, reiteramos de parte de Panamá la solicitud de apoyo al país hermano Colombia para que nos brinde información de cuántas personas salen de sus fronteras. Igualmente el apoyo de parte de los países de origen, tránsito y destino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora defensora adjunta Clarisa. Yo creo que el video, tanto el video como su ponencia nos presentan, ¿no? Dan visibilidad a la situación que ocurre en Panamá, pero que es el resultado de distintas situaciones, ¿no? A lo largo del continente. Yo destacaría lo que usted mencionó sobre la importancia del informe defensorial que se hizo, también la alerta binacional que juntamente con la Defensoría del Pueblo de Colombia se presentó, y gracias por compartir las estadísticas actualizadas hasta el día de hoy. Pero muy bien, terminamos las ponencias. Quería consultar con los organizadores si disponemos de tiempo. He recibido una pregunta, quizás abrir si hay alguna otra pregunta y podemos seguir con esa única pregunta. Sí, perfecto. Entonces, bueno, la pregunta, ¿podrían comentarnos a todos sobre la experiencia de la plataforma interagencial de coordinación y cuál sería, desde su posición, la importancia de la Declaración de Cartagena sobre las personas refugiadas respecto a su aplicación? Yo lo que haría, considerando que tenemos esa pregunta, abriría a todos los presentes en la mesa, si hay algún voluntario o voluntaria que quisiera hacer comentarios o comentarios finales. ¿Sí? Bueno, puedo entonces quizás contestar un poco, hacer comentarios de la pregunta. Yo creo que la pregunta tiene dos partes. Primero, pide comentarios sobre la experiencia de la plataforma de coordinación interagencial. Asumo que es la plataforma R4B, que es la plataforma de respuesta a las personas
refugiadas, inmigrantes de Venezuela, una plataforma que existe en 17 países y cuya función principal es coordinar, ¿no? Si pensamos en términos de resultados y impacto, desde que fue creada, la plataforma ha producido un reporte anual sobre las necesidades humanitarias en distintos sectores, desde salud, educación, el sector de protección, el sector de transporte humanitario, el sector de respuesta en términos de necesidades de agua y equipamientos sanitarios, albergues. Entonces yo creo que la plataforma, hasta ahora la plataforma lo que ayuda y lo que impacta es asegurar coherencia en la respuesta que se da en cada una de las jurisdicciones, en cada uno de los estados receptores de población refugiada, inmigrante de Venezuela. Ejemplos, yo creo, y lo menciono porque es algo que estuve quizás más involucrado, ¿no? El trabajo de la plataforma, la coordinación junto a la plataforma, las discusiones, el levantamiento de las necesidades, permite, por ejemplo, conocer, ¿no?, de la persistente situación de irregularidad que viven las personas venezolanas. Como respuesta a esta irregularidad, es muy interesante ver en la región la creación, la adopción de mecanismos de regularización de la condición legal, mecanismos de regularización migratoria que permiten entonces el acceso por parte de personas venezolanas en países como República Dominicana, ¿no?, con el programa de normalización, en el caso de Colombia, el estatuto temporal creado para estatuto temporal de protección creado para las personas venezolanas. En el caso del Ecuador, su programa de regularización, más recientemente en el Perú, que también adopta un programa de regularización. La disponibilización en distintos países de mecanismos de regularización migratoria que son complementarios a los sistemas nacionales de asilo. A mí siempre me gusta dar el ejemplo cuando estuve de visita en Roraima, en la frontera de Brasil con Colombia, después de recibir información, asesoría jurídica, las personas venezolanas que ingresan al territorio brasileño pueden optar por presentar una solicitud para el reconocimiento de su condición de refugiado o adherirse a un programa de regularización con fines humanitarios. Entonces yo creo que todo ese trabajo, cada vez que vemos coherencia en las respuestas, esta coherencia muchas veces es discutida, es debatida, muchas veces de manera muy intensa en el contexto de esta plataforma. Más recientemente se ha discutido la importancia, la necesidad de que exista una coordinación de la plataforma con la arquitectura de respuesta humanitaria que existe dentro de Venezuela. En Venezuela, el sistema de Naciones Unidas tiene un plan de respuesta humanitaria. Entonces, en la medida que la plataforma en los países receptores asegura la coherencia en esos países, es importante también asegurar la coherencia en las respuestas humanitarias dentro y fuera de Venezuela. Y la segunda parte de la pregunta se refiere a cuál sería desde su posición la importancia de la Declaración de Cartagena sobre su aplicación. La Declaración de Cartagena sobre las personas refugiadas de 1984 lo que hace, además de una serie de recomendaciones, es formular una recomendación específica que crea una definición regional de quién debe ser conocido como persona refugiada. Una declaración regional que incorpora, adapta
¿no?, las situaciones en nuestra región que a su vez generan salida, generan, ¿no?, el movimiento forzado de personas. Es, por lo tanto, la declaración regional que sirve al contexto latinoamericano y caribeño. Hemos visto que hoy son 16 países, todos aquí presentes, los países que incorporan la definición recomendada por la declaración, o sea, transforman lo que es derecho suave, ¿no?, el soft law de una declaración. Ustedes saben mejor que yo, una declaración no es vinculante, pero lo que hacen esos países cuando incorporan esta recomendación es transformar esa definición en derecho duro, ¿no?, en derecho en el marco de las jurisdicciones nacionales. Y yo creo que la Declaración de Cartagena se adecua cada vez más a los movimientos que vemos en nuestra región. Hemos visto que la declaración hoy, países como Brasil, países como México, países como el Uruguay, como el Paraguay, la utilizan tanto para el reconocimiento de la condición de refugiados de personas venezolanas, como también para el reconocimiento de la condición de personas refugiadas a las personas haitianas. Eso yo creo que son buenas prácticas, y son buenas prácticas que debemos replicarlas en otros países receptores, tanto de población venezolana como de población haitiana. Pero la declaración no tiene solamente el valor jurídico. Yo creo que la declaración ha sido a lo largo de los últimos casi 40 años un instrumento que sirve para que a cada 10 años la región se reúna y la región adopte tanto una declaración, sino que también, y eso se hizo a partir del 2004 con la adopción de la Declaración de México y del Plan de Acción de México, después replicado en el 2014 con la adopción de la Declaración de Brasilia y del Plan de Acción de Brasilia, ¿no?, y que vamos a tener una vez más en el 2014 con la celebración de los 40 años de la Declaración de Cartagena. Aprovechando el foro, aprovechando el trabajo, el liderazgo de la FIO, ¿no?, yo creo que es el momento para pensar cuáles son los temas que como Federación Iberoamericana queremos llevar a este proceso conmemorativo que tendrá como resultado la adopción de una nueva declaración, sino que también de un nuevo plan de acción para los próximos 10 años en la región. Como el lema de la reunión es de la palabra a la acción, yo creo que tener una declaración acompañada de un plan de acción, aquí se queda una sugerencia a los participantes, ¿no? Si hay un pronunciamiento, hay también un plan de acción que acompaña un pronunciamiento, una declaración con actividades específicas. Termino, agradezco a los organizadores por la paciencia y paso la palabra a la colega de la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Muchas gracias. Gracias a cada uno de los expositores que nos han acompañado en esta primera mesa redonda. Vamos a hacer una breve pausa para un refrigerio. Vamos a invitarles por favor a que puedan salir a la parte exterior. Una pausa de 10 minutos y vamos a ser lo más considerados por favor con el tiempo, ya que tenemos 2 paneles y 2 mesas redondas más que trabajar en la jornada.